Mientras ves este video, el gobierno de Estados Unidos habrá gastado unos 20 millones de dólares, no en carreteras, no en hospitales, no en su ejército, en intereses, solo intereses de su deuda, más de 3.000 millones de dólares al día, cada día, incluidos los domingos. Y el contador de fondo no se detiene. La deuda total de Estados Unidos está a punto de cruzar una frontera que ningún país había cruzado jamás, 40 billones de dólares. En los próximos 10 minutos vas a entender tres cosas. Primero, qué significa realmente ese número y por qué el problema no es el número, sino los intereses. Segundo, porque Japón, precisamente Japón, tiene una llave que puede mover los mercados de todo el planeta. Y tercero, esto es lo que casi nadie te cuenta, cómo esa deuda, que no es tuya, puede acabar encareciendo tu hipoteca en Madrid o el crédito de tu empresa en Ciudad de México. Una aclaración rápida antes de empezar. Aquí hablamos en billones españoles. Un billón es un millón de millones. Lo que en inglés llaman trillion. 40 billones de dólares son un 4 seguido de 13 ceros. Empecemos. En junio de 2026, la deuda nacional bruta de Estados Unidos alcanzó aproximadamente 39,5 billones de dólares. Al ritmo actual, la barrera de los 40 billones es cuestión de meses. ¿Qué significa eso? Nadie puede visualizar 40 billones. Así que usemos la única comparación que importa, el tamaño de la propia economía estadounidense. La deuda equivale ya a cerca del 123% del PIB de Estados Unidos. Traducción: Estados Unidos debe más de lo que toda su economía, la más grande del mundo, produce en un año entero. Un país puede vivir con mucha deuda. Reino Unido salió de las guerras napoleónicas con niveles enormes de deuda y dominó el siglo XIX. El propio Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial muy endeudado y vivió después su mayor época de prosperidad. Entonces, ¿por qué esta vez hay motivo de atención? Porque en aquellas ocasiones la deuda era la resaca de una guerra que había terminado. Hoy no hay guerra que termine. La deuda crece en tiempos de paz, con la economía funcionando, y eso nos lleva al verdadero problema. Olvida por un momento los 40 billones. El dato que quita el sueño a los economistas es otro. En los primeros 10 meses del año fiscal 2026, Estados Unidos pagó 963 mil millones de dólares solo en intereses netos de su deuda. Un 14% más que el año anterior. Haz la división, son unos 3.180 millones de dólares por día, y aquí viene la comparación que lo cambia todo. El pago de intereses ya supera lo que Estados Unidos gasta en Medicare, el seguro médico de sus jubilados, y se acerca peligrosamente al presupuesto militar más grande del mundo. Piénsalo así, el segundo o tercer programa más caro del gobierno estadounidense no construye nada, no cura a nadie, no defiende nada. Es un pago al pasado. En todo 2025, los intereses costaron 970 mil millones de dólares. Para 2026, la proyección supera el billón de dólares por primera vez en la historia. ¿Y por qué sigue creciendo? Aritmética simple. En esos mismos 10 meses, el gobierno ingresó 4,5 billones de dólares y gastó 6,3 billones. La diferencia se cubre con más deuda. La Oficina Presupuestaria del Congreso, la CBO, el árbitro contable no partidista de Washington, elevó su estimación del déficit para el año fiscal 2026 hasta unos 2,1 billones de dólares. Es el círculo que los economistas llaman bola de nieve. Más deuda genera más intereses generan más déficit y más déficit genera más deuda. La bola ya está rodando. La pregunta es a qué velocidad. Ahora crucemos el Pacífico, porque esta historia tiene un actor secundario que puede robarse la película: Japón. Japón es el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense, 1,14 billones de dólares en bonos del Tesoro, según los datos de mayo de 2026. Durante décadas, esto fue un matrimonio de conveniencia perfecto. Japón acumulaba dólares por sus exportaciones y los aparcaba en el activo más seguro del mundo, los bonos del Tesoro. Estados Unidos, a cambio, conseguía un comprador fiel y gigantesco para su deuda, pero ese matrimonio tiene una tensión creciente. Cuando el yen se debilita demasiado, Tokio siente la presión de defender su moneda. ¿Y cuál es una de sus municiones? Vender activos en dólares. Es decir, vender bonos del Tesoro estadounidense. Aquí está el mecanismo y es la parte más importante del vídeo. Cuando un gran tenedor vende bonos, el precio de esos bonos baja, y cuando el precio de un bono baja, su rendimiento, el famoso yield, sube. El yield del bono estadounidense a 10 años es, en la práctica, el precio de referencia del dinero en todo el planeta. Es la vara con la que se mide casi todo lo demás. No hace falta que Japón venda masivamente. Basta con que el mercado crea que podría hacerlo para que los rendimientos se muevan. Y ojo, no es el único frente. El propio Tesoro estadounidense necesita colocar cada año billones en deuda nueva solo para refinanciar la que vence y financiar el déficit. Más oferta de bonos buscando compradores es también presión al alza sobre los rendimientos. Escenarios, no profecías. Nadie está diciendo que Japón vaya a liquidar su cartera mañana, pero la mera aritmética, un vendedor potencial gigante, un emisor que necesita colocar más deuda que nunca, inclina la balanza en una dirección: dinero más caro. Muy bien, pero esa deuda no es mía, ¿cierto?
Y sin embargo, este es el capítulo donde entras tú. Empecemos por España. Buena parte del crédito europeo, hipotecas, préstamos a empresas, se referencia a tipos de interés que no viven en una burbuja. Cuando los rendimientos de la deuda estadounidense suben de forma sostenida, arrastran al alza los tipos de largo plazo en todo el mundo, incluidos los europeos. El bono estadounidense es el ancla. Cuando el ancla se mueve todo el barco. Un mundo con yields americanos más altos es tendencialmente un mundo con hipotecas y crédito más caros también a este lado del Atlántico. Ahora América Latina. Para México, Colombia, Chile o Argentina, el efecto es aún más directo y funciona por dos canales. Canal 1, la competencia. Los gobiernos y empresas de la región emiten deuda compitiendo contra el bono del Tesoro estadounidense. Si el activo más seguro del mundo paga más, los inversores exigen a los emergentes una prima todavía mayor por asumir más riesgo. Resultado, financiarse les sale más caro. Y cuando al Estado le cuesta más financiarse, ese costo baja en cascada, menos margen fiscal, crédito bancario más caro, proyectos que se aplazan. Canal 2, el dólar. Cuando los rendimientos estadounidenses suben, el capital global tiende a volar hacia Estados Unidos en busca de ese retorno seguro. Ese flujo fortalece el dólar y presiona a las monedas emergentes. Para un país como Argentina, con historial de deuda en dólares, o para empresas mexicanas y colombianas endeudadas en dólares, cada movimiento de esa balanza se siente en la cuenta de resultados. En resumen, la deuda es de Washington, pero la factura de intereses se reparte por todo el mundo. Esa es la paradoja del privilegio del dólar. Estados Unidos emite la moneda de reserva mundial, así que sus problemas fiscales nunca son solo suyos. Y ahora que, análisis frío, históricamente un país con este nivel de deuda tiene tres salidas y ninguna es gratis. Camino 1, crecer más rápido que la deuda. Es la salida elegante, que la economía se expanda tanto que la deuda, en proporción, encoja. Es lo que le funcionó a Estados Unidos después de 1945. El problema exige un crecimiento sostenido que hoy nadie garantiza. Camino 2, el ajuste. Subir impuestos, recortar gasto o ambos. Aritméticamente funciona, políticamente es veneno. Ningún congreso reciente, ni republicano ni demócrata, ha mostrado apetito real por hacerlo. Camino 3, tolerar más inflación de la deseable y dejar que el paso del tiempo erosione el valor real de la deuda. Es el impuesto silencioso, no se vota pero lo pagan los ahorradores, dentro y fuera de Estados Unidos. Lo más probable no es un colapso de película. Es algo más lento y más aburrido, una economía global donde el dinero es estructuralmente más caro, donde cada gobierno, también los nuestros, tiene menos margen para invertir y donde los intereses del pasado compiten cada año contra las promesas del futuro. Así que recuerda las tres piezas de este tablero. Una deuda que roza los 40 billones. Unos intereses que ya superan los 3.000 millones de dólares al día y desplazan al resto del presupuesto. Y un tablero global donde una decisión en Tokio puede mover el precio de una hipoteca en Sevilla o de un crédito empresarial en Monterrey. El número es de Estados Unidos. Las consecuencias son de todos. Y ahora te leo en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos logrará frenar esta bola de nieve sin una crisis de por medio? ¿O crees que el mundo ya está pagando en silencio la factura de Washington? Si este análisis te ayudó a ver el tablero completo, suscríbete. Cada semana movemos una pieza más en el ajedrez del capital.